Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de las transformaciones en patronaje. Hoy vamos a diseñar este modelo sugerido por uno de ustedes en el grupo de diseño Kivita Moyo de Facebook. Si hago un acercamiento para que se vea, se trata de un vestido compuesto. Vemos que tiene un strapless en la parte interior del vestido básico y se superpone otro vestido una vez más con un escote en V que tiene de uno de los lados encaje y del otro lado se repite la misma tela del vestido interior pero con un drapeado. No tengo la imagen de la parte posterior de este vestido, así que voy a hacer una interpretación libre. En ambos casos las telas son con elasticidad, pero aún así no voy a hacer los descuentos para la elongación porque se tratan de dos géneros totalmente diferentes. Además, el modelo es un modelo elegante, no va muy ceñido y debemos conservar el diseño del encaje, ya que esta tela no resiste mucha fuerza o mucho estiramiento para que se mantenga con la forma tal cual como es. Voy a comenzar, como siempre, con los básicos, ¿sí? El delantero y el trasero simples, como se ven aquí, trazados a medida, corregidos, y los voy a copiar en un papel nuevo y voy a preservar los básicos originales, ¿sí? Entonces, voy a ir directamente a comenzar con el vestido de interior, o sea, el que es strapless, ¿sí? Y voy a tomar en cuenta, voy a dibujar el vestido, el círculo auxiliar que se dibuja desde el radio de mama. Y voy a ubicar el centro de este círculo en el centro, o sea, en el vértice de la pinza de busto. Ahí va a estar ubicado este círculo. Lo voy a tomar de referencia para dibujar el escote. Observen que este escote es bastante discreto, es bastante alto, así que ese va a ser el tope, ¿sí?, para mi escote. Y luego va a tener una leve caída hacia la sisa. Desde el vértice de la pinza de busto voy a trazar una pinza auxiliar de 1 centímetro hacia el escote. Luego, tomando referencia el círculo auxiliar, voy a acentuar a cada lado de la pinza de entalle 0,5 centímetros. Y voy a considerar el largo original que tiene el vestido base. Voy a vaciar las dos pinzas del escote y del entalle y voy a cerrar la pinza de busto de esta manera, trasladándola al futuro recorte que va a haber aquí, ¿sí? Luego voy a redondear en esta parte, ven que aquí se unen con el punto del centro del círculo o el vértice de la pinza de busto. Yo voy a redondear esta parte para generar aquí un espacio que luego se convertirá en el margen de costura de este entallado que se va a hacer al vestido. Como ven, no es realmente un recorte porque se mantiene integrado el vestido, pero este corte aquí favorece para la confección y por supuesto ahorramos material. El patrón de la parte trasera es igual, vamos a desestimar el hombro y el escote, voy a trazar un escote bajo desde la sisa hacia el centro con una leve inclinación y en el escote voy a trazar voy a acentuar el entallado que tiene la pinza original de entalle 0,5 centímetros a cada lado y luego voy a acentuar el entalle en el centro del patrón a la altura de la cintura. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a el vestido superior. Comenzamos con la parte posterior, la parte de la espalda. Voy a utilizar un patrón, el patrón trasero simple. Voy a dibujar un hombro de 6 centímetros, desbocando el escote y a la vez obligándolo a que éste baje 0,5 centímetros aproximadamente. Voy a desestimar la costura de la pinza de entalle, pero voy a repartir esta medida en el lateral, o sea, la mitad de la pinza de entalle y en el centro del patrón, a la altura de la cintura, la mitad de la pinza de entalle y la falda va a ser igual que es el patrón trasero, tal cual como es el original. En una copia de la manga
original a manga base, voy a trazar la manga que va a ser de encaje, descontándole al largo 15 centímetros. Recuerden que las medidas que le estoy dando son sugerentes, o sea, cada quien va a poner la medida que le parezca, o sea, la que se coincida con sus necesidades o sus preferencias. Ahora, entonces sí, vamos a pasar a la parte delantera, que es donde realmente sucede toda la transformación. Como se trata de un modelo irregular, vamos a repartir en dos partes, la parte izquierda, la parte derecha y la parte izquierda, y como justamente por ser dos mitades totalmente diferentes, tenemos que trabajar con el delantero desplegado. Esto significa que ustedes van a tomar su cuarto de patrón delantero y lo van a espejar en un papel para trabajar con el patrón desplegado. Voy a dibujar, además de los círculos auxiliares, la línea media que ustedes aquí ven en rojo en una línea punteada, que es la mitad que me determina la mitad del patrón para una referencia del trazado. Voy a comenzar con un hombro de 6 centímetros, ¿sí? O sea, desbocando una vez más el escote, y voy a trazar un escote en B pronunciado hasta la altura de la cintura, pero desplazándome del centro del patrón unos 2 a 3 centímetros. Esto es a gusto, por supuesto. No voy a tomar en cuenta las pinzas de entalle y las voy a pasar a cada lado la medida, ¿sí? Voy a descontar a cada lado la medida que corresponde a la pinza de entalle, ¿sí? En este caso, mi pinza tiene 2 centímetros, entonces 2 centímetros de cada lado, ¿sí? Como se ve ahí. Luego voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de busto hasta el bajo, ¿sí? De esta manera, tiene que ser una línea totalmente recta, perpendicular. Y luego voy a volver a trazar otra línea perpendicular desde aquí, desde el centro del círculo o el vértice de la pinza de busto hacia el escote, de esta manera, colocando la escuadra de esta forma, ¿sí? Entonces voy a repartir, voy a recortar, ¿sí? O sea, voy a dividir el patrón en tres partes, recortando justamente por estas líneas, ¿sí? Por estas líneas auxiliares y vaciando la pinza de busto. Voy a empezar a trabajar con el lateral inferior de la falda, ¿sí? Y voy a dividir el ancho de mi pinza por 3. Como ven aquí, que dice 1/3. Voy a dividir la medida que tiene el ancho de mi pinza entre 3. En mi caso tiene 5 centímetros, así que la tercera parte de mi pinza es 1,66 aproximadamente, ¿sí? Por supuesto, esta medida no es una medida fija, tiene que ver con cada uno. O sea, para saber cuánto mide la pinza del patrón base, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia que hay entre el delantero con el trasero, los talles, ¿sí? El talle delantero con el talle trasero. Ejemplo, si el talle delantero es de 45 centímetros y el talle trasero es de 40, la diferencia es 5, mi ancho de pinza va a medir 5 centímetros. Dividido entre 3, entonces voy a tomar esta pieza que acabo de generar con los cortes y la voy a subir en bloque una tercera parte de mi pinza de busto, como se ve en el modelo así, ¿sí? Como acabo de hacerlo, voy a subirla así, en el movimiento, 1/3 del ancho de mi pinza. En bloque significa que yo tengo que mantenerme pegada a esta línea, toda entera hacia arriba, sin girarlo de ninguna manera, ¿sí? Sin generar ningún movimiento. Y luego voy a tomar esta parte superior, ¿sí? Que es la que corresponde al hombro y la sisa, y voy a bajarla hasta que se conecte, se toque en el lateral, como ven ahí, con la otra pieza. O sea, acabo de eliminar el espacio que ocupaba la pinza de busto, ¿sí? Si ustedes observan, este segmento y este segmento de la pinza se ha invertido y la pinza está aquí. O sea, lo que ocuparía la pinza está hacia adentro del patrón, ¿sí?
Ahora lo que voy a hacer es, a ver si queda el patrón en su lugar, voy a seleccionar esta parte y colocando el lápiz, la punta del lápiz en esta esquina, ¿sí?, inferior, voy a girar el patrón hasta que se conecte una vez más el escote y se cierre, ¿sí? Si ustedes observan, entonces quedó conectado el escote y quedó conectado el lateral, ¿sí? Vamos a girar, mover un poquitito. Ahí, para que quede exacto, ¿sí? Se tiene que quedar conectado. A ver si sube un poquito más. Ahí. Debe quedar unido y conectado. Si miramos bien, prestamos atención, este triángulo que se generó y este otro es parte de la capacidad de busto que yo he eliminado, ¿sí? Como ustedes ven, se ha bajado el hombro unos centímetros, he eliminado esta parte, así como también la sisa, ven aquí se ha bajado, he eliminado, y también parte de la capacidad de busto se ha trasladado a la parte inferior, ¿sí? Se mantiene el mismo largo, pero aquí lo he restado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo acabo de hacer con esta transformación es acomodar el patrón para que no tenga la costura, pero no he obviado la capacidad de busto. Estas piezas, esta parte que está ocupando aquí, estos triángulos que no van a estar en la tela, se los estoy adjudicando a el comportamiento de este tipo de tela que tiene elasticidad. O sea, sumada a la transformación más el material que voy a usar, entonces voy a salvar o voy a recuperar la capacidad de busto. No la he perdido por completo. Además, presten atención, esta inclinación que se ha creado aquí, ¿sí?, esto ha hecho que el escote se alargue, o sea, se mantenga largo, pero en esta parte se ha mantenido corto, lo he acortado, ¿sí? Se ha acortado. Esto favorece también para que la capacidad de busto se mantenga, ¿sí?, que la prenda siga teniendo su aplomo. Atención, este tipo de transformación solamente es utilizada con telas con elasticidad. No se recomienda con telas planas, porque como ustedes pueden ver, yo le acabo de restar un importante espacio a la pinza, que la veo ahí adentro del patrón, en esta parte, en el centro. Esto que yo se lo he restado, si yo lo uso en una tela plana, me va a quedar chico el vestido. Va a quedar corto y obviamente va a apretar en la parte del busto, ¿sí? Va a tener una mala caída y va a ser un vestido con defecto. Solamente esto lo puedo hacer en una tela que yo sé que me va a devolver eso que estoy robándole al patrón, ¿sí? Ahora voy a pasar a el otro lado, ¿sí?, al lado del drapeado, donde tiene también sus pasos de transformación. En este caso, yo voy a hacer uso de la pinza, ¿sí? No la voy a suprimir, la voy a trasladar, pero al drapeado, ¿sí? La capacidad de busto, en este caso, se va a manejar de otra manera. Voy a trazar una vez más un hombro de 6 centímetros, un escote en B hasta la altura de la cintura, digamos, prolongándome o corriéndome del centro del patrón unos 2 a 3 centímetros, eso es a gusto, puede ser más también, depende del gusto de cada uno, y desde ese punto hacia el lateral voy a trazar el bajo, que es una suave curva. Voy a trazar líneas auxiliares, desde el vértice de la pinza de busto una línea inclinada recta, luego 2 líneas quebradas desde el lateral, una vez más terminando en el final del escote, y 2 líneas rectas inclinadas ascendentes desde la cadera hacia el centro del patrón o donde termina el escote, ¿sí? Entonces voy a recortar desde este punto hacia el lateral sin separar las piezas, dejándolas conectadas como se ven ahí, y entonces voy a tomar las piezas y en primera instancia voy a cerrar la pinza de busto de esta manera. Ya ahí estoy generando un importante espacio de drapeado. Luego voy a ir abriendo, ¿sí?,
consecutivamente las líneas auxiliares, el espacio que a mí me parezca conveniente. Eso depende de cada uno. Cuanto más abro, ¿sí? A ver qué pasó aquí. Cuanto yo más abro, más pliegues voy a tener, por supuesto. Siempre también tiene mucho que ver el tipo de tela. Cuando la tela es muy gruesa, no corresponde, o pesada, no corresponde abrir mucho, porque entonces me va a generar un drapeado muy pesado, muy denso. Si la tela es muy finita, el drapeado no va a mantenerse con cuerpo y puede tender a caer. Por supuesto, el resultado es totalmente diferente que una tela más densa o más pesada. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado aquí? Yo he llevado todo el vestido desde la altura del busto hacia el lateral, abriéndose considerablemente, generando un espacio que luego esto al plegar se va a convertir en el efecto que estoy buscando. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer esto, voy a ponerles una línea auxiliar de referencia. Yo me he corrido del hilo. Observen, esta línea está perpendicular con la base del vestido. Entonces, me he corrido del hilo, ¿sí? El lateral ya no está en su lugar, tampoco está en su lugar la parte de la falda. Esto me favorece que al correrme del hilo unos cuantos grados, esta tela está, entre comillas, biesada. En realidad no está al bies, pero está biesada. Y me ayuda luego a la confección, el armado del drapeado. Y además va a quedar visualmente mucho más atractivo, va a caer con más gracia, ¿sí? Presten atención que cuando ustedes hagan la transformación, hagan una línea aquí, dibujen una línea sobre el patrón para recordarles dónde va ubicado el hilo, para luego ubicarlo en la tela, ¿sí? Y medir, imaginemos que este es el borde de la tela, el orillo de la tela, de este punto hasta el hilo, la misma medida tiene que ser constante. Entonces yo mantengo mi patrón nivelado y conservo el drapeado, o sea, el bies que quiero para el drapeado, porque si yo me muevo de lugar, justamente toda esta transformación va a ser en vano, porque no voy a respetar la posición que el patrón adquirió con la transformación. En cuanto al otro lado, ¿sí? Yo voy a ubicar ahí el hilo sería justo en la perpendicularidad dada al hacer el recorte. El hilo me va a determinar, entonces yo sencillamente voy a guiarme por esto, ¿sí? Por esa línea, y voy a posicionar correctamente el patrón en la tela. Observen que lo que en el lateral inferior se abrió hacia un costado considerablemente para el drapeado, en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha también se inclinó fuera del hilo, aunque de una manera más moderada, porque aquí estamos haciendo uso de la elongación, ¿sí? Si bien esta tela también tiene elongación, el modelo me pide que sea drapeado, entonces obligatoriamente tengo que girarla aún más de lo que correspondería normalmente, ¿sí? Porque el modelo necesita esos pliegues. Entonces ahora sí vamos a pasar a la última parte. Voy a ubicar centrado, esto lo voy a correr un poquito para aquí para que se vea claramente. Y tenemos sí ahora las piezas para entonces sí cortar, vamos a ubicar ahí bien centrado, cortar el vestido. Ustedes ven aquí en este color un poco más oscuro, un color chocolate, ¿sí? Un cocoa. Vamos a ver las piezas delantera y trasera del vestido strapless, y en la misma tela se corta la pieza que se superpone del vestido drapeado, la parte drapeada. Además, también tengo aquí dibujada un rectángulo que sería para las tiras, ¿sí? O los lazos. Esta parte de la delantera de la pieza del vestido strapless, digamos, el de la delantera va cortada en el doblez de la tela, ¿sí? O sea, es una sola pieza. La espalda se corta 2 veces, esta parte se corta una vez y los lazos se cortan 2 veces en la misma tela. Siempre es la tela exterior, ¿sí? La forrería se corta aparte, ¿ok? Y luego la parte que es la parte del encaje se corta 2 veces la manga, 2 veces la espalda y una sola vez la parte de la delantera que cubre toda la falda, ¿sí? Ahí, y la mitad de la parte superior.
¿Ok? Entonces, esta parte del encaje no lleva forrería porque la forrería la tendría el vestido, ¿sí? Strapless, y esta parte sí consideraría yo que lleva forro porque, como vemos, está separada, queda suelta, no está cosida, está suelta, ¿sí? Del vestido, es como si estuviera solapada, superpuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos todas las piezas. Como vemos, después de la transformación, voy a hacer un poco de acercamiento, después de la transformación, los laterales deben coincidir, como vemos ahí, no así el hombro, porque ya sabemos que esta parte ha sido transformada deliberadamente para que tenga una caída distinta en el hombro, para crear el efecto, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí, yo voy a invertirlo. Esto también, luego de la transformación, cerrando la pinza, trasladando la pinza de busto al recorte, estas partes también coinciden, ¿sí? Así tenemos entonces, como ven, no es algo muy complejo, no es algo difícil de hacer. Les diría, siempre les digo que este tipo de vestidos así que nosotros vemos así con mucho drapeado y superpuesto, en realidad la clave, o sea, la parte más complicada es el armado, es la confección. Si bien la transformación y el patronaje tiene sus partes complejas, no es tan difícil, digamos, no es tan complejo hacer, o más laborioso diría, para usar la palabra correcta, el tema del patronaje como la confección. Este tipo de prendas lleva una confección fina y entonces lleva una atención especial con el forro, con las terminaciones y todo lo demás. Espero que haya sido bastante comprensible la explicación, que haya sido fácil de entender. Saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta lo pueden hacer dejando en los comentarios. También pueden sugerir modelos. Los invito a que se suscriban y que por favor compartan, así difundimos el material de Kibita Moyo. Y los espero en la próxima. Hasta pronto.